Hablemos de momentos que han quedado marcados, no solo en los archivos digitales, sino en la memoria emocional de quienes siguen con ojos atentos cada movimiento, cada gesto, cada silencio lleno de significado entre Jimin y Jungkook. ¿Y qué mejor punto de partida que el proyecto Are You Sure? Una travesía que, desde el primer anuncio, desató una tormenta de emociones, teorías, ilusiones y también controversia. El simple hecho de que dos almas decidieran emprender un viaje juntos, de forma tan íntima, tan directa, bastó para encender las alarmas de aquellos que no soportan verlos compartir momentos que escapan al control de lo convencional. En lugar de celebrarlo, muchos lo sintieron como una amenaza. ¿Por qué? Quizá porque hay cosas que, aunque no se digan, se sienten. Y lo que se siente a veces duele a quienes no saben entenderlo. Desde el instante en que se dio a conocer que Jimin y Jungkook tendrían su propio espacio, su propio tiempo bajo el lente de una cámara, comenzaron los ataques. No tardaron en surgir los rumores, los susurros disfrazados de preocupación. Se tejieron teorías con hilos de mentiras, intentando pintar una historia que jamás existió. La narrativa que algunos intentaron imponer era tan absurda como cruel, que Jungkook había sido obligado, que su presencia en aquel viaje no era fruto de una elección, sino de una imposición. Y todo porque no soportaban la idea de que él hubiera querido estar ahí con Jimin. Uno de los momentos más debatidos, más sacados de contexto, fue el del aeropuerto. Una escena aparentemente sencilla, ambos esperando su turno en la fila de seguridad. Pero de pronto, como si el tiempo se hubiese detenido solo por un segundo, Jungkook apoya su cabeza en el hombro de Jimin, dejándose caer suavemente, como si el peso del mundo desapareciera al tocarlo. Fue un gesto fugaz, tierno, casi infantil, tan natural como respirar. Y sin embargo, fue ese instante el que muchos usaron para construir su versión torcida de la historia. Comenzaron a circular teorías infundadas, que Jungkook estaba dopado, que se le veía desanimado, que su cuerpo hablaba de una resistencia silenciada. No importaba que en videos posteriores se le viera sonriente, haciendo muecas a las cámaras de los fans, lanzando pasos de baile y regalando risas espontáneas. No. Para quienes ya habían decidido ver sombras donde solo había luz, nada bastaba para cambiar su versión. Se aferraron a la idea de una víctima y un verdugo, de una manipulación invisible tejida por quienes querían verlo al lado de Jimin. Una historia conveniente, diseñada para no enfrentar la posibilidad de que la conexión entre ambos sea más fuerte de lo que jamás se atrevieron a imaginar. Pero lo que estas personas no entienden o no quieren entender es que hay miradas que no se actúan, silencios que dicen más que 1000 palabras, risas que brotan solo cuando se está en presencia de alguien que conoce cada rincón de tu esencia. Hay una química que no se ensaya, una energía que no se puede fingir, una sintonía que va más allá del guión, de la pantalla, de cualquier narrativa impuesta. Are You Sure? No fue solo un viaje físico, fue una travesía emocional que permitió a quienes observaron con el corazón abierto ver un pedazo del universo que Jimin y Jungkook habitan cuando están juntos. Y sí, fue difícil para muchos. Porque cuando algo es tan genuino, tan fuera de lo común, tan lleno de señales que no se pueden ignorar, se convierte en un espejo que refleja más de lo que algunos están preparados para ver. La incomodidad que generó este proyecto en ciertos sectores no nació de lo que se mostró, sino de lo que se insinuó entre líneas, en los silencios compartidos, en las miradas sostenidas. Fue como ver un poema que no necesita palabras, una danza sutil entre dos personas que parecían entenderse con gestos, con guiños, con complicidad. Es curioso cómo un gesto tan simple como apoyar la cabeza en el hombro del otro puede dividir opiniones, encender fuegos, provocar teorías. Quizá porque en el fondo ese gesto decía demasiado. Decía confío en ti. Decía aquí me siento seguro. Decía no necesito hablar, tú ya sabes. Y eso es algo que no todos están listos para aceptar. Entonces, después de todo lo dicho, ¿qué fue realmente Are You Sure? ¿Un programa? ¿Un viaje grabado? ¿Un proyecto de entretenimiento? O quizás fue una ventana a algo más profundo, algo que solo quienes han amado con el alma reconocen al verlo. Sea lo que sea, una cosa es clara. Jimin y Jungkook no necesitan palabras para contar su historia. A veces, un silencio compartido dice más que 1000 discursos.
Y a quienes eligen mirar con ojos llenos de prejuicio y corazones cerrados, solo les queda aferrarse a mentiras, porque la verdad, cuando es tan luminosa, puede ser demasiado para ellos. Y mientras tanto, Jimin y Jungkook siguen caminando, a su ritmo, a su manera, dejando huellas que para quienes saben mirar más allá de lo evidente, son imposibles de ignorar. Y como ya he dicho antes, lo sucedido con Are You Sure no es un caso aislado, ni la primera vez que los lazos entre Jimin y Jungkook generan incomodidad, tergiversaciones o una avalancha de especulaciones alimentadas por el deseo de controlar una narrativa que jamás les ha pertenecido. Hay quienes no soportan que dos personas puedan tener una conexión tan intensa, tan inexplicable, tan naturalmente magnética, y que esa conexión no necesite definirse con palabras. Lo que no pueden nombrar, lo intentan destruir. Recordemos también lo que sucedió durante uno de los conciertos en solitario de Yoongi. Aquella noche, entre luces tenues y el eco de miles de voces, ocurrió un momento que para muchos pasó como una ráfaga, sutil, hermoso, íntimo. Jimin, desde el escenario, se acercó a Jungkook con una ternura que parecía haber estado esperando el instante perfecto para manifestarse. Sus dedos rozaron el rostro de él con una suavidad que solo puede nacer del afecto más genuino, como si en medio de todo el ruido del mundo, aquel simple gesto fuera una manera de decirle: «Estoy aquí, siempre estoy aquí». Pero ese instante, tan delicado y lleno de matices, fue convertido en otra cosa. Como si no soportaran la pureza del gesto, una cuenta decidió convertirlo en un arma. Tomó el video y le agregó un diálogo inventado, como si las emociones pudieran manipularse con subtítulos falsos. El resultado fue una historia completamente distorsionada. En esa ficción malintencionada, Jimin ya no era un ser humano actuando desde el corazón, sino alguien siguiendo órdenes, una marioneta del staff. Afirmaron que esa caricia no fue suya, sino impuesta, que Jungkook no la recibió, sino que fue forzado a responder. ¿Y qué ocurrió después? Esa publicación, llena de veneno, cuidadosamente disfrazado de análisis, se hizo viral. No tardaron en llegar los comentarios crueles, las acusaciones infundadas, las amenazas dirigidas directamente a Jimin. Lo pintaron como el villano de una historia que jamás existió. Lo acusaron de obligar a Jungkook a interactuar con él, como si la cercanía entre ambos fuese un crimen. Como si tocar con cariño a alguien con quien compartes tanto fuera motivo de odio. Pero como suele ocurrir, la verdad no tardó en salir a la luz. Fans que sí estuvieron presentes aquella noche hablaron, explicaron que lo que se había difundido era una manipulación, que no había tales palabras, que no hubo imposición, que solo había existido un instante verdadero, uno que no necesitaba ser explicado, solo sentido. Lo que se mostró fue una interpretación maliciosa, no la realidad. Y aún así, quienes difundieron la mentira jamás pidieron disculpas, no intentaron enmendar el daño. Simplemente eliminaron el video, como si al hacerlo los ecos del odio desaparecieran también. Pero el daño ya estaba hecho. Y lo más triste, lo más revelador, es que a pesar de que la falsedad fue expuesta, el odio hacia Jimin continuó. Persistente, venenoso, irracional. Porque para algunos el problema no es lo que se ve. El problema es lo que no pueden soportar sentir cuando lo ven. La incomodidad no nace del gesto en sí, sino del temblor interior que provoca ver a Jimin y Jungkook juntos, compartiendo algo que no encaja en las categorías preestablecidas por quienes necesitan etiquetarlo todo. Y es que hay una verdad difícil de aceptar para muchos. Hay personas cuya conexión trasciende la lógica, el tiempo, las reglas impuestas por quienes miran desde fuera. No importa si es en medio de un concierto, ante miles de espectadores, o en un aeropuerto, apenas rozándose entre la multitud. Lo que existe entre Jimin y Jungkook vibra en una frecuencia que algunos no alcanzan, y eso los desespera. Por eso, no se sorprendan de lo que son capaces de hacer quienes no soportan verlos juntos. Porque no se trata solo de un ship o de un momento puntual. Se trata de lo que representan cuando están uno al lado del otro. Un vínculo que no se rompe, que sobrevive a la distancia, a los silencios y sobre todo a las mentiras. Un vínculo que molesta a quienes jamás han sentido algo así ni han sabido reconocerlo cuando lo tienen frente a los ojos.
Y mientras los rumores van y vienen, mientras las interpretaciones se amontonan como castillos de arena construidos sobre cimientos falsos, ellos siguen ahí, uno junto al otro, en los momentos grandes y en los pequeños, en los que se graban y en los que no, porque al final hay cosas que ni el odio más fuerte puede borrar, miradas que se buscan, gestos que nacen sin que nadie los ordene, presencias que se sienten incluso cuando no se tocan. Y aunque muchos quieran reescribir la historia, hay algo que nunca podrán controlar, la verdad que se intuye en el silencio, en una sonrisa compartida, en el roce de una mano sobre un rostro que se deja acariciar sin miedo, en el misterio de dos almas que se reconocen sin necesidad de decirlo.